Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos leyendo Primera de Corintios, ya estamos en el capítulo 7 y estamos hablando de una diversidad de temas que le abordaron al apóstol Pablo a través de una carta. Gracias por sus comentarios, nos escriben mucho, dicen que están siendo muy bendecidos con todo lo que aprenden. Agradecemos a Dios y queremos seguir en esa tarea de enseñar la palabra de Dios tal como está escrita. Versículos 25 del capítulo 7, del 25 al 40. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Estás ligado a una mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo la quisiera evitar. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Mire que vamos a leer aquí, podríamos llamarlo así, como los 6 elementos de los que Pablo habla para una persona permanecer como está, permanecer soltera. Y vamos a tocar uno por uno. Por ejemplo, el primer elemento del que habla el apóstol Pablo es la presión del sistema. Y cuando hablamos de la presión del sistema, él habla de la situación que apremia, de la calamidad que se estaba viviendo en aquel tiempo. Mire que el apóstol Pablo, cuando nos está contando su historia de la carta, nos cuenta de la persecución romana. Cuando uno hace un estudio de qué pasó en los tiempos de Pablo y de los romanos, la primera de las cuales comenzó bajo Nerón, 10 años después de que el apóstol Pablo escribiera Primera de Corintios, cuentan que aquel emperador refinó la tortura convirtiéndola en un arte diabólica, y su nombre quedó como sinónimo de crueldad en aquel tiempo. Mandó envolver a los cristianos en pieles de animales y arrojarlos a los perros salvajes para que los despedazaran y los devoraran. Otros creyentes fueron vestidos con ropas impregnadas de cera, atados a los árboles y prendidos en fuego para que se convirtieran en antorchas humanas en sus jardines. Todo esto nos habla de lo que cuenta Pablo del martirio que vivían los cristianos. De hecho, Pablo murió martirizado. Entonces, cuando Pablo habla de mejor quedarse solo y habla de la primera razón, que es la presión del sistema, podríamos decir que el apóstol Pablo, previendo que la persecución era bastante difícil en términos generales, más lo iba a hacer para una persona que estuviera casada. Porque Pablo lo piensa por sí mismo. Él dice, si yo hubiera estado casado, mi sufrimiento habría aumentado por la preocupación de mi familia,
por el conocimiento de la preocupación de ellos por mí. Ellos hubieran sufrido cada vez que a mí me azotaban, me apedreaban, me encarcelaban y hubieran estado temiendo constantemente por mi vida. ¿Sí? Esa es la reflexión que está haciendo el apóstol Pablo. Entonces, él dice, ¿usted está casado? Pues mi consejo es que no procure soltarse, porque el matrimonio es un compromiso para toda la vida que solo se rompe mediante la muerte. Que el adulterio y el divorcio no son para un hijo de Dios. Es lo que está diciendo Pablo en esta carta. Pero él dice, para los que tienen el don de la soltería, es mucho más sabio permanecer solteros. ¿Estás libre de una mujer? No te procures casar. Valora tu soltería como una bendición de parte de Dios, está diciendo Pablo. Aprovecha tus muchas ventajas. ¿Sí? Ahora, Dios obviamente le hace un llamado personal a cada uno. Cuando hablamos del tema de estar casado o de estar soltero, en ningún momento la Biblia habla de un estado mejor. Lo que quiere decir es que cada uno debe entender el llamado y vivirlo de la mejor manera. ¿Estamos claros? Muy bien. El segundo elemento por el cual Pablo defiende que una persona se quede soltera. Versículo 28, estoy en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de carne y yo la quisiera evitar. Otra vez, Pablo deja de nuevo en claro que no es un pecado para un creyente soltero casarse, porque dice que no están pecando los que toman esa decisión. De tal modo que si te casas por la razón que seas, no pecas. Lo que quiere decir es que el matrimonio es una opción legítima y es bueno considerar primero la opción de quedarse soltero, dice el apóstol Pablo. Cuando él les explica a qué se refiere, ustedes tendrán aflicción en la carne, que yo os quisiera evitar. El apóstol simplemente está dando un consejo práctico, no un mandamiento moral y sí que menos espiritual. Porque él dice, los creyentes son todavía pecadores y están sujetos a limitaciones y debilidades en su carne. Y ya de por sí es difícil para un pecador vivir consigo mismo, más con otro pecador. Y cuando dos personas están unidas en matrimonio, los problemas de la naturaleza humana se multiplican. Claro, porque la vida íntima en pareja, obviamente, saca a relucir muchos conflictos y muchas situaciones. Entonces, no es que el matrimonio no sea gratificante o que la vida, digamos, de una persona que está casada sea todo un tormento. Claro que no, porque él habla de que cuando se tienen dificultades, a pesar de eso, uno puede tener una familia amorosa, dedicada, que es una fuente de gozo y felicidad para todas las personas. Pero Pablo está sencillamente señalando que el matrimonio puede causar algunos problemas y que la persona debe tener en cuenta esta situación. Mire, es como todo. Yo creo que lo que Pablo está advirtiendo es que muchos de los solteros están diciendo, si yo me casara, se me resolverían todos los problemas. Si yo me casara, yo ya no me sentiría solo. Si yo me casara, muchas de las cosas que me están pasando no volverían a pasar. Ahí está el punto. Yo creo que lo que Pablo está diciendo es, ojo que el matrimonio involucra conflictos, demandas, dificultades, sacrificios, y que ajustarse a la soltería requiere, ajustarse de pasar de la soltería a estar casado es un asunto que requiere tiempo. Entonces, ¿qué es bueno aclarar? Que Pablo está diciendo, el matrimonio es ordenado por Dios, el matrimonio es bueno, santo, gratificante, pero lo que está diciendo Pablo es, el matrimonio no resuelve todos los problemas. Entonces, dice que el matrimonio no debería usarse como una forma de escape, ni siquiera menos una forma de huir de la soledad. Insisto, y se lo digo yo porque tenemos la oportunidad de tener todos los días la oportunidad de conversar con matrimonios, hacer consejería matrimonial y obviamente Pablo entonces está diciendo, es muy importante que el cristiano entienda esto. Ahora, Pablo dice,
y ya lo habíamos tocado en un programa anterior, de que lo que sí no es bueno para un soltero es que cuando está comprometida su vida íntima, su vida sexual, que se quede así. Pues Pablo ya lo advirtió, es mejor casarse que estarse quemando, ¿sí? Entonces, el matrimonio no corrige los pecados sexuales, porque puede ser que hay personas que se casan y quieren seguir en la misma, y ya haciéndole daño a otra persona. Entonces, mis queridos hijos de Dios, yo creo que Pablo habla muy claro. Hablemos del tercer elemento que Pablo dice por qué una persona debería quedarse sola. El tercero es lo pasajero del mundo. Pues esto digo, hermanos, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Mire que aquí el foco de este pasaje se encuentra al final en el versículo 31, porque él dice, porque la apariencia de este mundo pasa. La palabra apariencia significa orden, forma de vida, forma de funcionar o modo de existencia. O sea que la forma de funcionar de este mundo no es permanente, todo pasa. Y aunque Dios lo ordenó y lo bendijo, el matrimonio no es una relación eterna. Al hablar de los ángeles en el cielo, Jesús dijo, no se casarán ni se darán en casamiento. Los matrimonios espirituales que buscan a Dios obviamente también tienen limitaciones en el tiempo. ¿Por qué? Porque dice que el matrimonio desaparecerá con este mundo, porque está solo diseñado para este mundo, no para el venidero. En el cielo nadie se va a casar. Qué interesante, ¿no? Ahora, Pablo, ¿por qué quiere hablarnos acerca de esto? Porque él está hablando de lo corta de la vida. Por ahí hay una expresión que dice que la vida es como neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En Santiago capítulo 4, versículo 14. Pedro también nos habla de lo mismo, diciendo que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Sí? Entonces, Pablo está diciendo la vida es demasiado corta. Para los maridos y las mujeres vivir con los que tienen esposo o esposa, él dice, vivan como si no la tuvieran. Y no está enseñando que el matrimonio ya no sea vinculante para los creyentes, que tienen que cumplir otras responsabilidades o que se tienen que dedicar al Señor. No, obviamente el matrimonio permanece, pero permanece durante la vida. Es breve como la vida. Entonces, una vida breve y circunstancias difíciles no disminuyen las obligaciones de los esposos. ¿Por qué? Porque dice que, entre otras cosas, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, y dice que ninguno se debe privar el uno al otro de sus derechos matrimoniales. O sea, Pablo, ¿qué está diciendo? La vida es corta y las obligaciones matrimoniales son muchas. Por eso es que él está diciendo que piensen en estar solteros, porque como la vida es corta y el matrimonio es solo por la vida que tenemos, en cambio nosotros vamos a vivir la eternidad con el Señor y las recompensas con el Señor. Es lo que está queriendo explicar el apóstol Pablo. ¿Sí está claro? Ahora, me llama mucho la atención porque dice la Biblia, ya que estemos casados o solteros, dice la Biblia que debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Acuérdese que la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, aquí Pablo está hablando acerca de eso. Porque Pablo, hablando de esto, hace una lista diciendo que en las áreas en las que Pablo advierte acerca de el matrimonio, él dice la tristeza, el gozo, las posesiones, el placer, todos tienen un lugar apropiado en la vida cristiana y cada una de ellas es parte de lo que tenemos que vivir todos los días. Pero Pablo está diciendo las relaciones humanas, las emociones, las posesiones y los placeres terminan ser pecaminosos cuando llegan a dominar el pensamiento y el comportamiento, y especialmente
cuando nos distraen de la obra del Señor. Aquí Pablo dice que el matrimonio debe tener el más alto honor, y así lo dice Hebreos 13:4. Gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, dice Romanos 12. No menospreciar las posesiones terrenales, porque la Biblia dice que Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, pero no debemos valorar excesivamente esas cosas que son la apariencia de este mundo. Muy bien, luego Pablo habla del siguiente elemento. Ya vamos por el cuarto, la preocupación del matrimonio, las preocupaciones. Y él lo dice: quisiera que estuvieses sin congoja, porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, esta razón para permanecer soltero es las preocupaciones que trae consigo el matrimonio, porque tanto el marido como la mujer tienen cuidado de las cosas del mundo, están preocupados acerca de las necesidades terrenales del uno y del otro, cómo deberían ser. El esposo está preocupado por agradar a su mujer, la esposa cómo agradar a su marido. En cambio, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, de cómo ser así y vivir para la gloria del Señor. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera que plantea la Biblia, tiene más oportunidades de vivir dedicada a los propósitos de Dios. Entonces, los cristianos que no están casados, ya sea que anteriormente estuvieron casados o nunca se casaron, dice la Biblia, cuentan con más oportunidades porque tienen menos demandas y obligaciones familiares para ser más devotos y dedicados a la obra del Señor. A eso se refiere. Entonces, no es que el matrimonio nos prive de cultivar una gran devoción por el Señor, porque vivir solos no garantiza que seamos más espirituales, ¿sí? Por no estar casados, no es que vamos a tener menos estorbos y más ventajas. Ojo, a mí me parece muy interesante lo que estamos estudiando, porque tampoco es tomar las cosas tan a la carrera. Pablo no estaba poniendo un lazo legalista alrededor del cuello de los cristianos solteros, no, pero les está advirtiendo a lo que se pueden ver abocados. El otro elemento que habla Pablo es las promesas de los padres. Por si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y que es necesario que se case, pues lo que está diciendo Pablo es: hombre, no hay ningún pecado en que su hija se case, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sin que otro venga a decirle qué es lo que tiene que hacer, pues Pablo le dice, realmente quédese soltera. O sea, en la cultura judía, los padres, especialmente el padre, tenía un papel dominante en decidir con quién se casarían sus hijos. Y esa misma costumbre general prevalecía en muchas sociedades antiguas, incluida la romana. Entonces, a la luz de la enseñanza existente acerca de las ventajas de la soltería, al parecer algunos padres en Corintios habían dedicado a sus hijas jóvenes al Señor como vírgenes para toda la vida, pero cuando las hijas llegaban a la edad de casarse, pues sus padres se veían como en un dilema, porque decían: tenemos que dejar de cumplir el voto que habíamos hecho de que mi hija sirviera a Dios siempre y no se casara. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Así el padre hubiera hecho un voto por su hija de que permanecería soltera para servir al Señor de forma más dedicada y libre, pero ese voto estaba hecho por otra persona y de por medio era la decisión personal de cada uno. Entonces Pablo está haciendo claridad en ese punto. Y el último, la permanencia. Pablo, cuando habla de las 6 razones por las cuales alguien debería quedarse soltero, él dice: pues la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichoso será que se quedará así. Y este último consejo en particular es para los viudos de ambos sexos. La enseñanza principal es que los creyentes viudos no están obligados a permanecer sin casarse, pero si se casan deben hacerlo con otro creyente. O sea que volverse a casar para Pablo no es lo ideal, no es lo mejor para cada persona, pero a su juicio, dice Pablo, más dichoso sería quedarse así. Sí, indica la claridad que
Él siempre ha expresado hablando de querer agradar al Señor. Mi querida familia, yo creo que con estos temas hemos abordado unos buenos puntos acerca de la soltería, del matrimonio, que son temas muy recurrentes en la palabra de Dios. Espero que Dios siga edificando sus vidas y dejemos que estas cartas del apóstol Pablo sigan trayendo revelación a nuestros corazones. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Yo una vez más ratifico mi compromiso de orar por los solteros. Pablo aquí les da 6 razones muy fuertes, pero yo insisto que el tema central es buscar la gloria de Dios y de hacer la voluntad de Dios. Yo creo que lo más claro para nosotros es que en cualquiera sea la condición en la que estemos, solteros o casados, siempre nuestro fin sea agradar a Dios. Porque no es que si yo cambio de condición, las cosas van a cambiar, porque realmente el cambio profundo tiene que venir desde el corazón de cada uno. Yo me alegro si alguien realmente como soltero está creciendo y buscando a Dios y en su compromiso de ser una nueva criatura. Y yo estoy seguro que si la persona está en ese fiel compromiso y quiere casarse, Dios le va a dar un compañero y una compañera. Pero también oro para que si Dios coloca en el corazón de una persona vivir como soltero, sea una vida 100% comprometida a la obra, al Señor, no dando lugar a otras cosas en su vida. Porque sea que estemos casados o solteros, que vivamos o que muramos, le pertenecemos al Señor y debemos vivir para su gloria y para sus intereses. Gracias, Señor, por esta mañana y por este tiempo hermoso que nos regalas de oír la palabra de Dios, discernirla, que traiga revelación a nuestros corazones y que nos permita cada día tomar decisiones espirituales. Que Dios los bendiga, mi querida familia de Maná, y seguimos con este estudio maravilloso de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y nos encontramos de nuevo mañana. Bendiciones para todos. Tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 13, del 13 al 25. Dios te lleva a lugares y momentos en los que debes aprovechar cualquier oportunidad para testificar. Por tanto, no los dejes pasar. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.